Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a la clase de la semana 7. En esta clase, bueno, aprenderemos algunas herramientas, algunas técnicas para poder hacer intervenciones. Y para esto, bueno, pues me gustaría mostrarles una pequeña presentación que hice para apoyarme visualmente. Sabemos que cuando hacemos una intervención, eh, pues una de las herramientas más utilizadas en psicología, eh, pues forma parte de algo que se conocen como las pruebas proyectivas. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba proyectiva y una prueba psicométrica? Bueno, normalmente las partes de las pruebas proyectivas están centradas en una parte objetiva y para poder desarrollar como que estas habilidades requieren de algo que se llama el desarrollo del ojo clínico, que tiene más que ver con habilidades en donde nosotros mezclamos una formación más psicodinámica o más con un perfil o con un trasfondo de tipo inconsciente. Y en el caso de las pruebas psicométricas, bueno, pues ya hay una estandarización, ya hay una validez, ya hay una serie de estudios o metodologías que me dan un resultado como tal. Lo único que hay que hacer es de un cuestionario o de alguna prueba, pues poder cuantificarla y poder identificar el puntaje total para poder obtener el resultado. Lo que yo pretendo en esta clase es, de manera muy general, que podamos tener como una perspectiva sobre qué otras herramientas podemos utilizar en la parte de las herramientas proyectivas. Entonces, he creado como una lista de varias cosas que tengo como objetivo que podamos abordar el día de hoy. Aquí les voy a presentar algunas de las cosas que nos pueden servir para poder recolectar información. Y bueno, pues primero veremos lo que se llama la autobiografía espontánea, luego veremos una cosa que se llama la autobiografía dirigida, la autobiografía del futuro, la línea del tiempo y por último veremos los famosos dibujos, ¿no? El dibujo libre y el dibujo del animal. Eh, y bueno, pues vamos a comenzar con la autobiografía espontánea. Esta es una, esta es una herramienta que nos va a ayudar mucho a que nosotros podamos conocer la perspectiva de vida de la persona con la que estamos trabajando. Y la consigna o la instrucción es muy sencilla. Le vamos a pedir a la persona que pueda escribir su autobiografía y, eh, y bueno, pues le vamos a proporcionar una goma, un lápiz y una hoja. Y a lo mejor la persona puede hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Y qué debe de contener? Pues debe de contener a lo mejor las situaciones más importantes de tu vida, los momentos más trascendentes. En la autobiografía espontánea, nosotros no le vamos a dar como ninguna pista, ni ninguna clave, nada de información. La persona va a escribir lo que quiera. Lo único es que sí debe de incluir, pues desde el momento, desde que nace hasta la fecha actual, ¿no? Hasta su edad actual. Cuando nosotros hablamos de una autobiografía dirigida, entonces ya podemos mencionarle que debe de poner los eventos más importantes en su vida, pasando por sus primeros años de vida, por la etapa escolar, por la adolescencia, si es que ya llegó a la adolescencia, y a la edad adulta que está viviendo actualmente. En la autobiografía dirigida le podemos decir que, bueno, pues pueda poner fechas o acontecimientos más importantes, que pueda poner pues, no sé, las personas que han sido más representativas a lo largo de su vida y
pues aquí tratamos nosotros de poderle dirigir un poquito más en la medida que pueda poner como datos más, los datos más relevantes. Esto, ¿cómo lo vamos a leer? ¿O cuál va a ser como nuestro marco teórico para poder identificar la autobiografía? Bueno, pues si ustedes recuerdan, Abraham Maslow, él enfoca parte de sus investigaciones en la parte del desarrollo humano. De hecho, él se considera un humanista. Y una de las herramientas que él promueve es la parte del bienestar psicológico, enfocándose en los aspectos positivos del ser humano. Sabemos que muchas personas en la etapa de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial vivieron situaciones muy difíciles a nivel emocional, y una de las cosas que a veces buscaba como la terapia conductual o que buscaba la terapia eh, psicoanalítica era que la persona pudiera llegar a una toma de conciencia, a un punto de vista pues como que diferente, pero más en la parte racional o más, en el caso del psicoanálisis, en la parte de confrontar al sujeto con sus incongruencias. Y aquí una de las cosas que nosotros vamos a tratar de identificar es la autopercepción. Abraham Maslow habla mucho sobre lo que es la autoconciencia. La persona misma puede aprender cosas a partir de una toma de conciencia. Entonces, esta parte de la autobiografía nos va a permitir identificar las altas y las bajas que ha vivido el sujeto a lo largo de su vida. Y entonces es como si pudiera verse en un espejo de manera sintetizada, mostrándome a mí cuáles han sido las experiencias más importantes y más representativas en la vida de un sujeto. Y esta perspectiva la vamos a abordar entonces desde lo que menciona Abraham Maslow como algo que él llama justamente experiencias cumbre. Y dice lo siguiente: las experiencias cumbre consisten en momentos especialmente alegres y emocionantes de la vida de cada individuo, experimentadas como una elevación que puede durar unos minutos o algunas horas. Y también tenemos algo que se conocen como experiencias de meseta, que dice que son experiencias más estables y duraderas y que implican un cambio fundamental de actitud que afectan la totalidad de nuestros puntos de vista y crean una nueva apreciación y más intensidad en el conocimiento del mundo. Entonces, bueno, ¿a qué nos referimos esto? Vamos a tratar de aplicar la parte de la teoría con la parte práctica. Voy a cambiar un poco la forma en la que hemos estado trabajando. Y para poder hacerlo, estoy aquí haciendo un ensayo de lo que les quería mostrar. Y para hacerlo entonces, nosotros con la autobiografía vamos a identificar lo siguiente. Si nosotros habláramos en la parte temporal, en donde en una línea de vida yo tengo mis 0 años cuando nazco y la edad actual que tengo. Entonces he vivido una serie de circunstancias en mi vida que he tenido como altas y bajas. ¿Cómo son esas altas y cómo son esas bajas? Bueno, pues mucho va a depender pues, de las experiencias personales. Quizás la mayor parte de mi vida no ha tenido como grandes cosas importantes. Ha sido como plano, ¿no? Está llena de mesetas, pero de pronto hay un evento importante
y esto se le conoce entonces como experiencias cumbre. Las situaciones que son relevantes en mi vida, que tienen una carga emocional, que están en la parte de arriba, les vamos a llamar experiencias cumbre. Una experiencia cumbre, pues es una situación que marcó mi vida, como podría ser, no sé, la entrada a la universidad, el día que nació mi hijo, cuando me casé, cuando conocí a una persona, eh, cuando tuve un trabajo y me pagaron muy bien. Y entonces mi vida no es una vida plana, es una vida con altas y bajas. Algunas más altas que otras, algunas experiencias pueden ser más significativas que otras, pero también en la parte opuesta, algunas más desagradables y traumáticas que otras. Y a veces estas experiencias, ajá, que Abraham Maslow también menciona como mesetas, son experiencias que nosotros podemos identificar como experiencias que hacen que cambie mi perspectiva de la vida. Ah, por decir, si yo me fui a la guerra, seguramente mi percepción de lo que es la vida ha cambiado. Si yo, no sé, me amputaron un brazo, si en algún momento en mi vida me secuestraron, me asaltaron, eh, se murió mi mamá, o tuve alguna otra situación que fuera relevante, que hiciera que bajara mi tono emocional, que fuera una situación que me marcara, seguramente esas experiencias también modificaron mi percepción, mi forma de vivir, mi forma de sentir, mi forma de relacionarme. Entonces, nosotros en esta autobiografía, algo que vamos a ayudar a la persona a que pueda identificar es que pueda encontrar las altas y las bajas, los eventos más significativos. Porque si bien en la autobiografía puede haber mucha paja que puede estar como cubriendo todo el resto de las cosas que me han pasado en la vida, hay datos importantes, datos significativos, experiencias que me han movilizado y que me han hecho pensar de una forma diferente. Eh, y estas dos experiencias me pueden ayudar, de acuerdo a la teoría de Abraham, a poder resignificar mi vida. Es decir, le dan un sentido distinto. A raíz de que dejé de estudiar y ahora trabajo, pues la vida tiene un concepto diferente. A raíz de que nació mi primer hijo, mi motivación de vida ha cambiado. O a partir de que me diagnosticaron cáncer, mi vida es totalmente diferente porque entonces ahora valoro de una forma distinta la vida. Entonces, nosotros aprendemos no nada más de las experiencias agradables, sino también aprendemos de las experiencias desagradables. Esto nos va a llevar a que cuando estemos leyendo una autobiografía, también estemos leyendo parte de los sucesos históricos más importantes y más relevantes en el sujeto. Y de por qué se explica el mundo como se lo explica. Hay muchas personas que a raíz de ciertas experiencias de meseta, pues deciden volverse homosexuales o deciden cambiar sus hábitos alimenticios o deciden unirse a un grupo religioso o deciden moverse de domicilio o ahora buscan tener experiencias diferentes porque quieren aprovechar el tiempo que no habían valorado antes. Entonces, cuando nosotros podamos leer la autobiografía, no nada más es que yo pueda leerle leer entre líneas a la persona, porque eso es lo que nos ayudan las pruebas proyectivas, que podamos leer entre líneas, sino que también la persona pueda
verse en un espejo e identificar los acontecimientos más importantes. De alguna forma, la persona es el resultado de sus experiencias, de su pasado, de los eventos que ha vivido, buenos o malos. Pero yo creo que aquí la parte que a mí más me gusta es que también gracias a las desgracias, gracias a las problemáticas, a los traumas que he vivido en mi vida, soy quien soy ahora. Ajá, gracias, voy a poner un ejemplo, gracias a que tuve una infancia difícil en donde tenía un padre que me golpeaba, alcohólico, a que me violaron, ahora he podido poner una fundación que ayuda a personas maltratadas. O ahora me dedico a dar clases con otras personas. O ahora me dedico a no dejarme de los demás y a defender a las personas que viven injusticias. Entonces, esa es la parte en la que yo puedo crecer, en la que me ayuda esta parte de la autobiografía. Esta técnica ya es una técnica que le ayuda al otro a poder empezar a aprender cosas de su propia historia de vida. Entonces, como les decía, pues la podemos hacer abierta, puede ser abordando lo que la persona quiera, o puede ser dirigida. Yo puedo ya saber sobre alguna situación en particular y me puedo ir como que a esa área en específico, ¿no? Por decir, quiero que me hagas una línea de vida de los 10 primeros años de vida que tuviste, de los 0 a los 10 años de vida. Está dirigida porque está enfocada solamente a recopilar datos sobre la infancia, ¿no? O puedo decirle, quiero que me hables solamente sobre tu vida académica, tu vida escolar. O puede ser una autobiografía, pero solamente enfocada en las relaciones de pareja que has tenido. Y entonces nos va a hablar de cronológicamente, bueno, cuál fue la primera pareja que tuvo, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Y también podemos ver cuáles son las altas y las bajas en cada una de las relaciones. Y yo podría decirle, bueno, ¿cuáles son las cosas o los patrones en los que se repite tu comportamiento? ¿Qué ves en común en estas relaciones que has tenido? O puede ser una línea de vida sobre los trabajos que ha tenido la persona. Y entonces aquí en esta autobiografía la persona puede empezarse a leer. A veces lo interesante de hacer esta técnica es que cuando estamos frente a la otra persona, yo me estoy escuchando. Es decir, la parte de tener a un otro enfrente es que cuando yo hablo, no nada más es que el otro me esté escuchando, sino que yo me estoy escuchando a mí mismo. Entonces empiezo a acomodar todas esas ideas que tengo en la cabeza y entonces puedo hacer una conciencia de de cuál es mi mundo interno, de cuáles son las cosas que pienso, que siento con este tipo de experiencias. En la autobiografía también me permite identificar los tonos emocionales. Cuando la persona está enojada, cuando la persona está triste, o cuando está más alegre, o cuando la persona evade y empieza a tocar un tema y de pronto se salta de ese tema a otro porque ya no quiere hablar más de esa situación. Entonces, en la autobiografía, a veces nosotros podemos ver que, bueno, de los primeros años de vida empieza a contarme muy bien y me habla como de datos técnicos, ¿no? Nací tal año, en tal lugar, mis padres son de tal forma, se llaman así, ¿no? Y me habla muy bien a lo mejor hasta los 6 años y después se salta hasta la adolescencia. Y ahí ya me está diciendo, bueno, ¿por qué se saltó esta etapa de la vida? ¿Qué sucedió en esto? O, o a veces podemos ver en la autobiografía que puede la persona ser como más explícita en el plano emocional, pero en la parte técnica, a lo mejor en las fechas, en los datos, no recuerda bien.
Entonces también ya nos habla de la orientación espacial o de la orientación cognitiva que tiene el sujeto. Y bueno, aquí también nosotros podemos utilizar algo que se llama la autobiografía del futuro. La autobiografía del futuro sirve mucho en la parte de la orientación vocacional cuando nosotros queremos hacer una perspectiva de cómo se ve el individuo y hablan normalmente de a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Que puede ser de aquí a 6 meses, de aquí a 1 año o de 5 años en adelante. Y entonces también la autobiografía nos mide pues la parte del autoconcepto. ¿En qué concepto se tiene? Si se siente eficiente para poder lograr esas cosas que visualiza y si tiene esas habilidades, ¿cómo se percibe? Entonces nos habla de aquí de varios autos, ¿no? De la autopercepción, ¿cómo me veo yo? Y si yo me veo, y si yo me alcanzo a visualizar, ¿cómo es esta imagen de mí a los 6 meses o al año? Y hablando de esto eh, pues también identificar si la persona tiene o se siente con las capacidades, con las herramientas suficientes para poder lograr esas cosas que quiere. Porque a veces una función aquí muy importante es ayudarla a que la persona pueda aterrizar y pueda poner los pies sobre la tierra. A veces podría ser muy fácil y recordemos que mucho, sobre todo en el adolescente, tiende mucho a la imaginación, a la fanfarronería, a sentirse como omnipotente y que cree que todo lo va a lograr y que va a ser muy fácil. Y sí, yo cuando sea grande voy a poner un negocio y voy a vender mucho y me va a ir muy bien y voy a ser rico y quiero tener una casota y voy a tener una alberca. Y a lo mejor está muy bien que pueda tener este pensamiento creativo o esta imaginación. Sin embargo, cuando yo hago esta autobiografía una autobiografía, por decir, dirigida, sería, ponme los pasos que tú vas a ir haciendo para que tú puedas, no sé, poner un negocio, ¿no? Pues necesito estudiar una carrera. Y después de la carrera, pues tal vez necesito estudiar una especialidad. ¿Y en dónde la vas a estudiar? ¿Y cuánto tiempo te vas a llevar? Y empiezo a preguntar datos más específicos que le ayuden a la persona a a visualizarse en una serie de pasos que necesita realizar para poder llegar a esos planes que tiene. Y entonces, en esta perspectiva, la parte de hacer sus planes a futuro ayuda a que nosotros podamos visualizar qué herramientas le hacen falta, qué otras cosas no ha considerado. Y se las podemos plantear. Oye, ¿has considerado que para poder tener un negocio necesitas un capital o necesitas un lugar o necesitas tal vez socios o vas a necesitar ciertos permisos o ciertos conocimientos para que entonces esta parte le permita identificar qué herramientas le hacen falta desarrollar? ¿Qué otras cosas debe de considerar? Ah, esto, esto a mí me gusta explicarlo incluso desde una perspectiva como más, ah, desde una perspectiva más mm, enfocada en el psicodrama. Eh, ¿Por qué? Porque yo a veces puedo hablar de
hablar de mi presente, y en la toma de decisiones yo puedo estar anclado, puedo estar atorado en mi situación actual. Entonces, esta parte de los planes a futuro, de cómo me visualizo, me puede ayudar a que pueda yo identificar qué va a pasar si yo tomo una decisión. Por decir, si yo quiero estudiar una carrera en específico, ¿qué me va a pasar aquí? Y lo ideal es, habíamos hablado de que yo evalúe a 6 meses, a 1 año y a 5 años o más. Mis metas a corto, a mediano y a largo plazo. Pero ¿qué pasa si de pronto yo no quiero tomar esa opción y en mi vida escojo continuar con el trabajo o con el negocio de mis papás? O decido formar una familia. Y entonces a mí algo que me gusta mucho es parar a la persona, hacer una línea imaginaria en el suelo, parar a la persona en el momento actual, ¿no? Supongamos que este es el piso, y poder decirle, bueno, a ver, da un paso grande haciendo la representación de que vas a avanzar 6 meses. Ok. Si tú tomaras esta decisión, ¿cómo te ves en 6 meses? ¿Cómo te ves en 6 meses? Estudiando una carrera. ¿Y qué va a pasar al año? ¿Y a quiénes vas a conocer? ¿Y cómo te vas a sentir? ¿Y cuáles van a ser las dificultades que vas a tener? Volvemos a hablar otra vez de esta perspectiva en donde hablamos de las altas y de las bajas. ¿De cuáles? Porque la vida no va a ser miel sobre hojuelas. Ajá. La vida muy probablemente tenga dificultades en el camino. A veces vemos los cuentos de hadas y vemos que en el cuento de las princesas, pues ya cuando encontró al príncipe azul, y vivieron felices por siempre. A ver, no es cierto. Al otro día, Cenicienta, después de haberse casado, ahora tiene que asumir el rol de mujer. Y el príncipe, pues está acostumbrado a no hacer nada. Entonces, a Cenicienta, pues ahora le toca ser la criada de su casa y entonces ahora tiene que recoger la ropa, tiene que ayudar a hacer la comida, aunque tenga criadas y sirvientas, pues va a tener que cuidar a los niños, va a tener que llevarlos a la escuela, va a tener que batallar con las tareas. Seguramente tendrá dificultades y va a tener altas y bajas. Entonces, aquí en esta parte de la autobiografía, algo que nosotros vamos a ayudarle es cómo yo puedo aterrizar esta parte en una parte más real, para que comprenda que no su vida va a ir de aquí hacia arriba en puro éxito. No, para lograr ese éxito va a tener muchas adversidades. Y esas adversidades le van a ayudar a crecer, pero también quizás en el camino lo puedan desmotivar. Y ahora, regresamos a este punto atrás, ¿no? Me puedo ir hasta adelante. A veces decimos, pues voy a estudiar una carrera y pues ya después en 3 años ya voy a terminar y voy a ganar mucho dinero, voy a tener... Sí. Pero en ese proceso, por si ustedes están viviendo, todavía no acaba el tiempo en el que han terminado de estudiar y se dan cuenta que hay muchas adversidades que ustedes no consideraban. Como la administración del tiempo, como la falta de recursos económicos, como problemas en casa, como organizarme porque ahora ya no voy a la clase presencial como yo había pensado, en sabatinos, ¿no? Ahora tengo que estar escribiendo trabajos todos los días, revisando tareas, haciendo aclaraciones. Y son cosas que yo no había considerado que están aquí, en estos pequeños planos y que forman parte de mis altas y de mis bajas. Y que quizás algunos de sus compañeros que han desertado en este proceso de
de sus estudios, no consideraron algunas bajas, como a lo mejor que ya no les iba a alcanzar el dinero, o que en ese proceso se divorciaron, o que en este proceso algún familiar se enfermó, o que en este proceso la carrera no les interesó, y que a lo mejor fue una baja que los llevó a la parte del desertar de su proyecto. Entonces, también considerar que puedo tener otra perspectiva si tomara otra decisión, y si tomara otra línea, otro camino, mi vida sería totalmente diferente. Entonces, a veces yo le digo a las personas, a ver, ahora regrésate en la línea del tiempo y ahora no sigas esta línea, vamos a seguir otra vertiente. Ahora vamos a caminar hacia una carrera diferente. Vamos a caminar entonces ahora hacia qué hubiera pasado si no hubieras estudiado esto y mejor hubieras pues, te hubieras dedicado al hogar o te hubieras dedicado a poner un negocio propio. ¿Cómo te visualizas en esta situación? Entonces, la parte de la autobiografía del futuro me permite identificar varias vertientes, muchas variables. Variables que me van a ayudar a poder tener una perspectiva diferente. En inglés hay una frase que tiene mucho que ver con esto que les voy a hablar, que se llama think out of the box. Piensa afuera de la caja. Ajá. Porque en nuestra vida creemos que la vida es como lineal y que ya la tenemos comprada y que ya estamos predestinados. ¿Y qué significa pensar afuera de la caja? Viene justamente de una teoría que creó un físico austriaco que se llama Erwin Schrödinger. Y él expone en 1935 un concepto sobre la mecánica cuántica. Y les voy a poner un video para que podamos entender como a grandes rasgos de qué se trata esta teoría y que podamos entonces entender la aplicación de esta técnica que les estoy hablando, de estos fundamentos. Porque una de las cosas que quiero es que podamos ir relacionando la teoría con la parte práctica. Es más que probable que en algún momento, bien fuese en clase de ciencias o viendo un programa de televisión, hayas oído hablar del gato de Schrödinger. Lo que quizás no tengas tan claro es que tiene de especial este felino de nombre difícil de pronunciar. Pero no os preocupéis, tic-tackers, porque en el vídeo de hoy os resolveremos el misterio. Sacad papel y lápiz, que empezamos. El gato de Schrödinger es un experimento imaginario planteado en 1935 por el físico austriaco Erwin Schrödinger, uno de los fundadores de la mecánica cuántica. Esta es la parte de la física que se encarga del estudio de las pequeñas partículas que forman la materia, como electrones, protones o neutrones. Este experimento plantea la siguiente situación. Tenemos un gato encerrado en una caja, en cuyo interior hay una partícula con el 50% de probabilidades de desintegrarse y activar un mecanismo que liberará un gas venenoso en un tiempo dado. De tal forma que si la partícula se desintegra, la botella con veneno se rompe y el gato muere. Como hay un 50% de posibilidades de que esto suceda, la única forma que tenemos de saber si el gato está vivo o muerto es abriendo la caja. Pero no tan rápido. Porque aunque la lógica nos dice que el gato ya está vivo o muerto, independientemente de que abramos la caja o no, en el mundo de la mecánica cuántica el gato está vivo y muerto a la vez. Pero, ¿cómo es posible que el gato esté vivo y muerto al mismo tiempo? ¿No será más bien que no conocemos el estado del felino porque está dentro de la caja y no podemos verlo? Pues no. La mecánica cuántica afirma que ambos resultados están sucediendo a la vez, y lo más asombroso es que esto se ha comprobado en innumerables experimentos. Uno de los más famosos es el experimento de Young, o experimento de la doble rendija.
Imaginemos que tenemos un cañón que lanza canicas que deben atravesar una pared con 2 ranuras hasta impactar en la pantalla. Si seguimos disparando, la estadística nos dice que aproximadamente la mitad de las veces la canica atravesará la primera rendija y la otra mitad la segunda, dejando en la pared este tipo de marcas. Lógico, ¿verdad? Veamos ahora qué pasa si disparamos un electrón, un elemento del mundo cuántico que se comporta de una forma un tanto distinta. Abrimos el cañón, lanzamos el electrón y esto es lo que pasa. Con este extraño patrón somos incapaces de diferenciar por qué ranura ha pasado. Por eso vamos a poner un detector en cada rendija que nos avise cada vez que el electrón pase por ahí. De nuevo disparamos varios electrones con el cañón. Los detectores se activan, pero el patrón ha cambiado. Desactivamos los detectores y el extraño patrón vuelve a aparecer. ¿Qué puede significar esto? Pues sentaos, tic-tackers, porque lo que esto implica es que en el mundo cuántico todas las opciones están sucediendo a la vez. Y es solo cuando nosotros observamos o actuamos, en este caso colocando los detectores, que las partículas eligen una de las opciones para manifestarse. Y en esta misma idea se basa el gato de Schrödinger. Aunque el animal se encuentra vivo y muerto a la vez, solo veremos una de las opciones, ya que al abrir la caja el mundo cuántico se inclina por uno de los dos resultados. Algo que el autor de esta paradoja le pareció una auténtica locura, ya que nunca se pensó que el azar influiría en las leyes de la física. Así que no temáis descubrir el desenlace por si el pobre gatito muere, porque, bueno, aún le quedarían 6 vidas. No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo. Bueno, entonces, ¿de qué nos habla esta parte de la teoría de Schrödinger? Pues nos menciona que pueden pasar varias cosas y que nosotros podemos utilizar esto a favor como una técnica que se conoce como la técnica de psicodrama. ¿En qué consiste la parte de la técnica del psicodrama? Pues Jacob Moreno nos habla justamente de que pues él propone que se puede dramatizar un problema emocional de la vida en un escenario como si fuera una obra de teatro con varios integrantes o incluso con uno solo, como si fuera un juego de roles. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer es lo que yo les había comentado, ¿no? Entonces, la parte de la aplicación de la autobiografía la puedo yo llevar a lo que tengo acá atrás en el pizarrón, como la línea de vida, en donde yo puedo ir poniendo cronológicamente pues cada uno de los acontecimientos más importantes por años, y yo puedo entonces al sujeto irlo colocando en los diferentes momentos más importantes. Por decir, si yo nací en 1980, puedo empezar a poner en 1990, ¿no? En el 2000, en el 2010, y así sucesivamente, en una línea a mi yo real, pero también a mi yo hipotético. Lo que nos menciona sobre que puede haber dos gatos al mismo tiempo, nos referimos a esta técnica de psicodrama en donde hay un yo alterno que puede estar viviendo una decisión totalmente diferente en el mismo momento y en el mismo tiempo que yo ahorita. Entonces, muchas de las técnicas del psicodrama lo que hacen es dramatizarlo, ¿no? Dramatizarlo quiere decir representarlo de manera vivencial. Entonces, hablando como de esta línea, yo puedo vivenciarme ahora y cambiar en un papel de roles. Me voy a poner el rol de cómo pensaría
si yo hubiera tomado una decisión diferente, si yo hubiera dedicado, me hubiera dedicado en lugar de estudiar una carrera hace 10 años, me hubiera dedicado a poner un negocio en donde yo tuviera un café internet. Entonces, trato de imaginarme el contexto, mis experiencias de las personas que yo he visto que están en un café internet, que son dueños de un negocio, y entonces trato de representar ese rol. Ajá. ¿Cómo sería yo? ¿Cómo pensaría? ¿Con quién viviría? ¿Qué computadoras tendría? En dónde hubiera puesto mi negocio? Y entonces puedo dramatizar esto. Esto también me sirve para que yo pueda dramatizar incluso sentimientos, ¿no? Sí. Si yo pudiera dramatizar mi enojo, ¿cómo lo dramatizaría? O mi tristeza. A ver, vamos a ir con mi yo del futuro enojado, o con mi yo alterno que está triste, o con mi yo que está contento, o con mi yo alterno que es un yo ansioso, que se preocupa, que está angustiado. A ver, represéntalo. ¿Qué piensa mi yo ansioso? Ay, pues pienso que si salgo aquí a la calle me voy a contagiar y tengo miedo porque me puedo llegar a morir y puedo, ¿no? Entonces ya estoy haciendo una representación, un teatro, ¿no? De cuáles son algunas de mis angustias o de cuáles son algunos de mis pensamientos ligados a esta emoción. Entonces puedo representar en mi yo del futuro a un yo exitoso, a un yo con mucho dinero, a un yo humilde, sencillo, sociable, introvertido, eh, que a lo mejor ha identificado una carrera en particular o ha identificado una toma de decisiones. No sé, se me ocurre. ¿Cuáles serían mis decisiones? Y esto sirve mucho para la toma de decisiones. Si yo tengo de pronto una opción de poder tener a una amante y que esta amante de pronto pues me pueda llevar a engañar a mi esposa y a vivir una situación como alterna, en donde a lo mejor yo puedo llegarme a divorciar. ¿Qué pasaría si yo me divorcio? ¿Qué pasaría con mis hijos? ¿Qué pasaría con mi familia? ¿Qué pasaría? Y entonces puedo empezar a hablar de una situación alterna. Al final de cuentas, esta teoría de Rodinger lo que habla es de las diferentes hipótesis, de las diferentes probabilidades en mi vida de lo que puede suceder. Pero son probabilidades que me ayudan a aterrizar mis decisiones en algo que está centrado en el aquí y en el ahora. Sabemos que la Gestalt, uno de los puntos que toma en cuenta es que lo más importante es lo que yo decido ahorita en el presente, porque de esto va a salir mi futuro. Entonces, es muy importante que yo identifique qué puntos o qué decisiones son importantes ahorita, porque de esas dependerán muchas otras cosas. Y puedo jugar entonces en un papel hipotético. ¿Qué me pasaría si de pronto hoy alguien me dice que me queda una semana de vida? Es una hipótesis, ¿no? Puedo trabajar con esa hipótesis. Pues tal vez tomaría decisiones diferentes, tal vez haría cosas diferentes, tal vez buscaría disfrutar más la vida. Ok, sí, está bien. Y también podría tomar otra hipótesis diferente si pudiera yo poner variables y situaciones alternas, como ¿qué pasaría? Y esto yo creo que es muy común. ¿Qué cosas harías o qué cosas decidirías si hoy supieras que te has ganado la lotería? Y eso me lleva a lo que decía, ¿no? A pensar afuera de la caja, a pensar con un yo alterno. Cuando nosotros tenemos una problemática, a veces nuestra única forma de ver las situaciones es de una manera lineal.
Pero ¿qué pasaría si no tuvieras ese problema? En mi yo del futuro, ¿qué va a pasar de aquí a, no sé, 3 meses que tú puedas resolver este problema? Ah, pues me voy a sentir más tranquilo, pues me voy a sentir más seguro, ¿no? Ok, ¿qué crees que ese yo del futuro hizo bajo tu situación para salir del problema? ¿Por qué? Porque algo que nos dice esta teoría es que junto con el problema está la solución. Y entonces aquí ya estamos ayudándole a la persona a que pueda utilizar sus propios recursos para resolverlo. Y a mí me gusta mucho en esta parte del psicodrama utilizar algo que se llama role-playing. En el role-playing a mí me gusta utilizar algo que se llama silla vacía. La silla vacía nos ayuda a pensar de una forma diferente. Supongamos que entonces yo estoy aquí y mi paciente está aquí en este lado. Y entonces una de las cosas que le digo es, vamos a invitar a varios expertos, a varias personas que nos puedan ayudar. Ajá. Esta técnica se conoce como la llamada al experto. ¿A quién llamarías? Bajo tu situación, bajo la problemática que tienes actual. ¿A quién llamarías? Ah, pues yo llamaría a un amigo, a un familiar, llamaría quizás a un profesor, llamaría a mi pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, bueno, te voy a pedir que entonces puedas cambiar de lugar y te pongas en una mesa, ¿no? Y te pongas en una silla tratando de hacer una representación y de pensar bajo esta misma problemática que tú tienes, ¿cómo pensaría tu amigo y qué cosas te diría para resolver esta problemática que tú tienes? Ajá. Vamos a pensar que entonces tengo una problemática para resolver un problema financiero. Tengo un problema económico. No, perdí mi trabajo, no tengo cómo tener dinero. ¿Qué me diría mi amigo si me escuchara? Y yo estoy llamando a un experto que yo creo que es una persona que yo admiro. Pues tal vez este amigo me diría que me pusiera a vender panqués o que me pusiera a pedir un préstamo a un tío rico, ¿no? Ok. Ahora, pásate otra vez al asiento de acá y dime ahora, ¿tú cómo ves esa perspectiva desde ti? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué tomarías? ¿Qué no tomarías? Ahora, pásate al asiento, por decir, de un papá. Ah, pues alguien que me da mucha seguridad y mucha fortaleza y a quien yo admiro mucho es a mi papá. Ok, ¿qué te diría tu papá? Pues que le eche ganas y que no me preocupe, que tal vez pueda vender algunas cosas de mi casa para poder resolver esta situación financiera. Ok. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ya no estoy pensando desde mí, sino estoy pensando desde el otro. Entonces, hablando de esta teoría cuántica, no nada más tengo mi código postal para pensar, puedo tomar prestado el código postal de otras personas para resolver una problemática. Incluso se puede poner en mi lugar. Y para eso sirve principalmente la parte terapéutica.
porque después el paciente ya no necesita ir a terapia. Ya puede pensar, ¿qué me diría mi psicólogo en una situación como estas? ¿Cómo lo resolvería? Y yo estoy pensando por la otra persona, ¿no? Entonces, a ver, ahora ponte tú en mi lugar. Ese es el role-playing. Ahora, yo me voy a poner acá y a veces podemos dramatizar. Ahora yo soy mi paciente y tú eres yo. ¿Qué me vas a decir? Tengo este problema. Y bueno, tal vez el paciente en mi lugar diría esto, ¿no? Y yo en el lugar de mi paciente podría decir esto otro. Y entonces aquí sirve algo como espejero. El otro me está viendo a mí y yo lo estoy viendo a él. Para que pueda identificar cuál es esta forma y cuáles son incluso las limitaciones para poder pensar. Ahora, lo mismo puede pasar con otras personas que pueda llamar a la mesa, al escritorio, y puedo entonces empezar a hacer un juego de papeles, un juego de roles para resolver la problemática. Tal vez a lo mejor alguna otra persona diga, no, pues es que eso no es ningún problema. ¿Por qué? Bueno, porque para esta persona, no sé, para mi pareja, normalmente las cosas que yo considero problemas me dicen que no, pues que son tonterías, que no vale la pena preocuparse, que si no puedo resolver nada, como para qué me preocupo, ¿no? Y entonces eso me ayuda a pensar de una forma totalmente distinta. Porque me visualizo en una situación diferente al problema actual. Entonces, en la línea de vida yo puedo jugar tanto con el futuro, con mi presente y mi presente con mis yos alternos. Por decir, un yo alterno podría ser, si tú fueras más seguro, ¿no? Y entonces en el mundo paralelo, en el mundo cuántico, hay un Edgardo que es muy seguro y hay otro que es muy inseguro. En el mundo paralelo, en el mundo cuántico, ¿qué cosas decidiría ese Edgardo más seguro? ¿Cómo actuaría? A ver, trata de representarlo. Ajá. Y entonces yo podría tomar elementos de esa representación, de ese juego de papeles, para poder adoptarlos a mis decisiones actuales, a mis decisiones reales, en el aquí y en el ahora. Vale mucho la pena que ustedes puedan, en esta parte de la formación, después revisar algunas de las aportaciones que ha hecho Jacob Moreno, porque pues trabaja mucho con estrategias sistémicas y con cosas que aportan a la persona mucha información y le dan soluciones de manera rápida. Y bueno, vamos a pasar al otro punto que tiene que ver con la parte del dibujo libre. Seguramente ustedes en algún momento han visto que, bueno, pues normalmente los psicólogos nos dedicamos a la interpretación de el dibujo libre o de las figuras o de lo que las personas colorean o dibujan, ¿no? Y yo quiero compartirles algo que tiene que ver con los planos. Hablando de los planos, lo primero que tenemos que identificar es que como pruebas proyectivas, en el plano inconsciente, nosotros tenemos dos puntos importantes. Y tenemos varias representaciones mentales. Tenemos un plano vertical y un plano horizontal. El plano vertical nos permite identificar lo que sería el presente, que es la línea anaranjada en donde yo estoy aquí. Lo que está del lado izquierdo sería el pasado y lo que está del lado derecho sería mi futuro.
Esa es una representación mental que nosotros tenemos sobre lo que es la izquierda y lo que es la derecha. Entonces, en un dibujo, en una hoja de papel, tenemos estos dos planos, el izquierdo y el derecho. En un plano horizontal, ¿no?, tenemos otros dos planos, lo de arriba y lo de abajo. Y el mundo de arriba, psicológicamente hablando, representa el mundo de las ideas. Es el mundo de las cosas intangibles, imaginarias. Ustedes dense cuenta cuando nosotros hacemos un dibujo de un paisaje, es el mundo de las nubes, ¿no?, el del cielo, y es el mundo, el plano de abajo es el mundo de la realidad, el de la tierra. Entonces, basándonos en estos 4 puntos, ya tenemos mucho sobre la información. Ahora, cuando nosotros utilizamos un dibujo libre, el dibujo libre también utiliza algo que se llaman colores, ¿no? Y entonces en los colores tenemos que identificar que tenemos nosotros colores universales que están asociados culturalmente, históricamente, religiosamente, socialmente hacia ciertas cosas. Por decir, el color verde está ligado a la naturaleza. El color café también. ¿Por qué? Bueno, pues porque la tierra y porque los árboles utilizan estos colores. El plano del color azul es un plano que nos lleva hacia la paz, hacia la tranquilidad, que también está asociado culturalmente con la parte masculina, así como el rosa es femenino, el azul es masculino. El rojo está asociado a la sangre, está muy relacionado a la muerte. Ustedes vean cómo en el semáforo el color rojo lo que nos dice es peligro, porque si tú lo asocias con el color de tu sangre te puedes morir. El color blanco está asociado a la paz, a la tranquilidad. El color negro también es un color que está hacia el luto, hacia la formalidad, pero también hacia la destrucción. Así como el blanco es vida, el blanco es paz, vean la bata de un médico, el negro es muerte, el negro es destrucción, el negro es veneno. Entonces, bueno, cuando se pide que se haga un dibujo libre, normalmente vemos qué colorea, en dónde lo colorea, en qué plano lo colorea y con qué colores los colorea. Mi intención no es que yo forme de ustedes en este momento no, una persona que pueda interpretar un dibujo, sino que más bien puedan utilizar como estas pautas generales o estos conocimientos generales para poder empezar a deducir algunas otras cosas, ¿no? Sin que ustedes lleven un manual, sin que ustedes tengan herramientas técnicas, guiémonos más como por herramientas de intuición, como por el sentido común. El amarillo está asociado a la alegría. El anaranjado igual. El anaranjado, el amarillo, el rojo son colores de energía, son colores de vida. Todos los colores, pues azul marino, negro, morado, son colores que de alguna forma podemos llamarles de muerte, ¿no? De destrucción o de pulsiones de tristeza. Entonces, pues ustedes pueden identificar como que estos planos generales y en función a esto podemos empezar a hacer una hipótesis. No vamos a hablar ahorita de interpretaciones porque mi intención no es que podamos hacer una interpretación, sino más bien vamos a hablar de hipótesis, de situaciones probables que podamos empezar a leer en un gráfico, ¿no? Entonces, cuando
cuando hablamos de un dibujo, pues tenemos que ver cómo es la postura. La postura es una postura firme, indicará seguridad, ¿no? La figura tiene movimiento, pues indica que es flexible, que se adapta fácilmente a su entorno. Y entonces cuando ustedes han visto, yo les hablé del dibujo libre, pero ustedes han visto que los psicólogos piden mucho lo que es el dibujo de una figura humana. Y entonces, hablando del dibujo de la figura humana, nosotros ya podemos centrarnos que entonces si yo tengo una, qué feo dibujo, si yo tengo una hoja, en el plano de la hoja, ¿a qué altura está esta persona? ¿Está en medio? ¿Está más hacia la izquierda? ¿Está más hacia la derecha? Lo ideal es que sea un tamaño regular, ¿no? Que sea una figura de tamaño regular. Si está muy grande, entonces es una persona que tiene como que esta parte de megalomanía, ¿no? De un sentido de superioridad. Si está muy chiquito la figura en proporción al tamaño de la hoja, entonces nos habla de, pues de ciertos rasgos de inseguridad, de que se siente minimizado, porque en pocas palabras la hoja representa el entorno, el ambiente en el que está. Y el tamaño de la figura, ese representa a su propio yo, a cómo se representa la persona en el plano. Entonces, si está el dibujo más anclado hacia el lado izquierdo, seguramente tiene algunas situaciones en el pasado que no ha podido superar, ¿no? Si está más hacia la derecha, entonces es una persona que tiene más como deseos de superarse o una persona que quiere progresar. Si está más hacia arriba es una persona que tiende hacia la imaginación y si está hacia abajo es una persona que está firme en sus ideas, que es una persona que tiene los pies en la tierra, ¿no? Y bueno, aquí podría yo irme por muchas cosas, ¿no? Los ojos son la ventana del alma, es como se siente emocionalmente, la nariz representa la parte sexual, la cabeza representa la parte de las ideas, el mundo a nivel intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? Los brazos son el contacto con los demás, las piernas son como los cimientos para poder hacer un contacto con la realidad, el cabello es cómo están acomodadas las ideas. De manera general, bueno, nos explican como muchas cosas por cada uno de los rasgos en el cuerpo. Ustedes seguramente tendrán una clase, los que son de psicología, enfocada a esto, los que son de pedagogía, quizás no lo vean, porque no son datos que el pedagogo tal vez tenga que conocer, pero vamos a hablar un poco más acerca de, aquí ustedes pueden ver algunas otras cosas, ¿no? Vamos a hablar un poco más acerca del dibujo libre o del dibujo con el animal. La instrucción para el dibujo libre es la siguiente. Quiero que en esta hoja tú me hagas un dibujo de lo que tú desees, pero trata de que quede lo más lindo posible, ¿no? Estamos hablando de una instrucción para un niño. El dibujo de la figura humana normalmente es un dibujo para personas adultas. También se puede utilizar para niños, pero como estamos ahorita un poquito más hablando como de adolescentes o de niños, aquí la parte en el dibujo libre, no importa si la persona sabe dibujar, no importa si la persona le queda feo, no, eso no interesa. No vamos a visualizar como la parte artística. Lo que aquí se considera o lo que aquí tiene valor tiene que ver con un plano inconsciente, con lo que la persona está proyectando. Entonces, pues a lo mejor me dice, pero es que no sé qué dibujar. No importa, lo que tú quieras dibujar. Pero es que no sé dibujar, no te preocupes, no vamos a tomar en cuenta eso. Aparentemente pareciera que es lo que le estoy pidiendo, pero no es lo más importante.
Cuando nosotros hablamos de un dibujo libre, podemos hablar de dos cosas, proyectivamente hablando. Podemos hablar de los deseos o podemos hablar de los miedos. Entonces, ya en primera instancia, ¿qué nos está dibujando la persona? ¿Algo que desea o algo a lo que le tiene miedo? Y entonces podemos utilizar estas partes de estos gráficos para poder identificar en qué plano los está poniendo. ¿Y qué tipo de rasgos tiene este dibujo? Ahora, para hacer esto más fácil, pues me gustaría explicar como la parte del test del dibujo del animal, que nos explica que el animal es un símbolo de los impulsos y de los sentimientos inconscientes de la persona. El dibujo del animal lo que nos representa es como mi yo más arcaico, es la representación de mí, pero en la parte como más primitiva, más sublime. Y la consigna aquí en el dibujo del animal es, dibuja un animal, el que tú quieras. Todos en algún momento, o que quiero yo pensar, hemos tenido algún animal favorito y normalmente ese animal favorito está relacionado con ciertos atributos o con ciertas características. Por decir, el delfín, el búho, están asociados a la parte de la inteligencia. Pero si una persona escoge la mariposa, pues está la mariposa, águila, está asociados al querer volar, ¿no? O sea, son atributos o son características que tiene. Que no es lo mismo que yo diga, a mí me gusta el chita. ¿Y por qué te gusta el chita? Pues porque se dedica a cazar gacelas y porque es rápido. Pues tiene más bien como con esta parte de la movilidad, ¿no? Como con esta parte de ciertas habilidades de destreza, de rapidez. Entonces, una de las características que vamos a identificar en el dibujo del animal es, ¿qué animal es? ¿Es un animal acuático? ¿Es un animal de tierra? ¿Es un animal de aire? Porque aquí ya nos está hablando de la primera parte que estábamos mencionando en relación a los elementos. ¿Cuáles son los atributos? ¿Es un animal mitológico? Y dice la consigna, dibuja un animal el que tú quieras. En la parte superior deberá describir su nombre, la edad, el sexo y el nombre del animal que realizó. Y podemos dar incluso otra consigna diferente. Realiza una lista de qué otros animales has pensado en dibujar o de qué otros animales, me faltó una E, animales, una E, hubieras dibujado si no hubieras podido hacer que hiciste. Y en la parte de atrás escribe una historia imaginaria, pues del animal que estás dibujando, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos un animal es una forma indirecta de que nos hable de la persona misma. A ver, si el animal soy yo, dime este animal en dónde vive. Ok, vive en el desierto. O sea, ¿por qué vive en el desierto? ¿No? Porque no tiene amigos, porque es poco sociable, ¿no? O vive en el bosque. ¿Y con quién vive? Vive con muchos otros animalitos. ¿Quiere tener muchos amigos o tiene muchos otros amigos esta persona? Y cuéntame, ¿qué más? ¿Y qué más pasa aquí? ¿A dónde va a comer? Pues come vegetales. ¿Y qué hace en su tiempo libre? Pues se la pasa jugando. ¿Con quién juega? Con otros animales del bosque. ¿Cómo quiénes? Pues como la oruga, como la catarina, como, ¿no? Ya. Entonces tiene muchos amigos, sí. ¿Y cómo se lleva este animal con sus papás? Pues no, casi no les hace mucho caso, ¿no? Se lleva medio mal. Fíjense cómo cuando nosotros estamos hablando de este dibujo, estamos hablando de la persona. Me está hablando de sus problemáticas. Me está hablando de sus sentimientos, de los tipos de vínculo que está relacionando con las demás personas.
que le rodean. Entonces es una herramienta muy útil cuando tenemos a niños que son muy introvertidos o a jóvenes que no quieren hablar, que nos puedan hacer un dibujo, porque el dibujo nos representa también cuál es el estado de ánimo, cómo está pensando. Es un dibujo con colores sombríos, con colores opacos, en donde tenía un montón de colores, pero nada más usó el negro y el gris, se siente triste, ¿no? O es introvertido. O me pone un cuervo, ¿no? Pues no es lo mismo poner un cuervo que dibujar una mariposa. O me pone un cocodrilo, es una persona agresiva, o un tiburón. Entonces, aquí mucho tiene que ver con el tipo de animal que es. Porque no es lo mismo que sea un reptil, a que sea un animal vegetariano, a que sea un animal de rapiña. Ahora, las características del dibujo. Sin que hablemos de los rasgos, nos podemos dar cuenta que hay dibujos que pueden estar más enfatizados a ciertos rasgos infantiles, por decir. Este que es como una caricatura, ¿no? Nos habla que entonces el creador de este mono que es de Kung Fu Panda, muy probablemente es un niñote. Ajá. Ahora, si nosotros tomamos otra vez el mismo contexto, que tengo un plano en mi hoja, este dibujo hacia dónde está. Aunque pueda estar centrado, parece ser que está más focalizado hacia la izquierda, ¿verdad? Veamos aquí el espacio. Está más anclado hacia el pasado que hacia el futuro. Es una persona, ¿no? Si este fuera el dibujo que estamos identificando planos importantes. Lo mismo en este otro. Tengo aquí mi plano y, aunque es un dibujo muy bonito, por eso les decía, la parte artística no me importa. Es una persona que está regresando, ¿no? Hacia la izquierda. Ahora o por decir, en este otro oso, pues es una persona que quizás es tímida, quizás es introvertido, los ojos se le ven un poco tristes, así como melancólicos. Este es un osito chiquito, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla? El animal representa como la parte actual en la que está el sujeto. Representa su instinto de vida, qué tanta vida tiene. Pues a lo mejor se visualiza chiquito. No es lo mismo que digamos, este dibujo lo hizo un joven de 16 años, a este lo hizo un niño de 8 años. Pues va más con el niño de 8 años. ¿Por qué? Porque tal vez la edad del osito sea esa, ¿no? Ahora, si un oso grande lo dibuja a un niño chico, pues también nos dice, pues quizás cómo se visualiza, cómo es su vivencia. Se visualiza como una persona más grande, se visualiza como una persona con más herramientas, con más estructuras. Lo mismo y aquí pues otro ejemplo, ¿no? Sobre los rasgos del caballo. Este caballito, aunque todos son caballos, este caballo es más musculoso, está más esquelético, ¿no? Es como una cosa más artística. Este es un poco como si fuera un juguete, ¿no? Y este está más infantilizado. Entonces nos habla de ciertas características o de ciertos atributos que nosotros podemos ver en los dibujos. Cuando nosotros identificamos estos planos importantes, podemos empezar a identificar cosas que tal vez de manera verbal la persona no nos quiera compartir. ¿Por qué? Porque como hablamos, son herramientas o son estrategias para que nosotros podamos obtener más información. Cuando nosotros vemos las cosas desde un plano inconsciente, entonces podemos obtener aspectos que quizás en otro momento no habíamos identificado. Ajá. Entonces, bueno, pues esto era parte de lo que yo quería compartirles
en la clase de hoy. Como les repito, ustedes en algún momento tendrán una materia enfocada a la parte de las pruebas psicométricas, a la parte de las pruebas proyectivas. Esta es como una herramienta extra que nos va a permitir identificar como cosas muy generales. Cosas muy generales a partir de una historia de vida, ¿no? Entonces, en ocasiones es más fácil que la persona me hable de un dibujo, de algo ajeno, aparentemente, a que me hable de su propia vida. Trabajando con un niño o con un adolescente, a veces me es más sencillo que me pueda hablar de otra cosa que me hable de sí mismo. Entonces, bueno, pues de todos modos, estoy para aclararles algunas dudas. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Pues muchas gracias.